Corría el año de 1887, cuando las paredes de mármol del Palacio de los de la Fuente, en Guadalajara, retumbaban no por las festividades habituales, sino por los gritos de una joven vestida con encaje roto y alma quebrada. Isadora, la hija menor del gobernador Ignacio de la Fuente, había desaparecido. Lo que nadie sabía era que, envuelta en la penumbra y con la respiración entrecortada, ella corría por los pasillos secretos del palacio, con la tela de su vestido rasgado enganchada en los clavos del tiempo. Huía. Huía de un futuro sellado por conveniencias políticas, de un compromiso con el coronel Esteban Barreda, un hombre tan calculador como frío, cuyo poder se alimentaba del miedo y la sangre ajena. La habían criado entre sirvientes, tazas de porcelana y lecciones de piano. Pero en sus sueños no había valses ni banquetes, sino libertad. Lo que comenzó como una cena de compromiso terminó en insultos, forcejeos y una bofetada que ardió más en su dignidad que en su rostro. Fue entonces que decidió romper con todo. Esperó hasta la medianoche, cuando el palacio se sumía en un silencio artificial. Sabía por dónde escapar. Su madre, en secreto, le había hablado de un túnel que conectaba el ala norte con el bosque cercano. La promesa materna de una salida, sembrada como advertencia, ahora era su única salvación. Cruzó los pasillos en ruinas del sótano, sorteó trampas de humedad y roedores y se lanzó al viento nocturno, envuelta en polvo y determinación. Antes de continuar, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Esta historia apenas comienza, y lo que descubrirás te dejará sin aliento. La luna colgaba sobre las copas de los árboles como una lámpara triste. El bosque era un laberinto de sombras, y el aire olía a tierra húmeda y peligro. Isadora no tenía dirección, solo sabía que debía alejarse. El roce de las ramas desgarraba aún más su vestido y las espinas le arañaban los tobillos. Cada paso era una oración muda. Detrás de ella, en algún punto, resonaban cascos de caballos, órdenes gritadas, perros ladrando. La buscaban. Su padre debía estar furioso. Esteban, peor aún. Las lágrimas que brotaban no eran de miedo, eran de alivio. Se había atrevido. Por primera vez en su vida el guión de porcelana se quebraba, pero la noche era larga y sus fuerzas limitadas. Al poco rato, sus pasos tropezaron con una raíz y cayó, rodando por una pendiente hasta quedar tendida entre hojas secas y raíces expuestas. El golpe le robó el aliento. El vestido, ahora irreconocible, se pegaba a su piel como una segunda piel rota. Despertó con el amanecer arañando el horizonte. Intentó moverse, pero un dolor agudo le subió por la pierna derecha. Cojeando, apoyándose en ramas caídas, avanzó unos metros hasta escuchar un sonido nuevo. Agua. Un arroyo. Se arrodilló y bebió como un animal salvaje. El agua helada le devolvió un poco de lucidez, pero también le recordó que estaba sola, herida y vulnerable. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, un crujido de ramas apenas perceptible. Se volvió con el corazón tamborileando en el pecho. Entre los árboles, una figura emergía alta, firme, con la piel del color del desierto y los ojos como dos carbones encendidos. No dijo nada. No blandía armas, pero su mirada era un cuchillo. Isadora intentó retroceder, pero su tobillo no se lo permitió. Cayó sentada, jadeando. El hombre se detuvo a unos pasos de ella. Su vestimenta era simple, hecha de pieles y telas gastadas. Llevaba el cabello largo, atado con una cuerda de cuero. Su cuerpo, curtido por el sol, emanaba una fuerza primitiva. Pero sus ojos no eran de cazador. Eran de alguien que ya había perdido demasiado. «¿Quién eres?», preguntó Isadora con voz temblorosa. Él no respondió. Solo la observó por unos segundos eternos. Luego se agachó, tocó con dos dedos el suelo como si leyera las huellas y murmuró algo en una lengua que ella no entendía. «Por favor, no me entregues», suplicó ella, con las manos alzadas. Él frunció el ceño, luego se incorporó y miró hacia el este.
Le tendió la mano, pero no como quien ofrece ayuda, sino como quien da una última oportunidad. Isadora dudó. ¿Podía confiar en un desconocido que no hablaba su idioma? ¿Tenía alternativa? No. Le tomó la mano. Su piel era áspera, caliente, real. Aucán, ese sería su nombre, pero ella aún no lo sabía. La levantó sin esfuerzo y comenzó a caminar, sin mirar atrás, guiándola entre árboles, piedras y barrancos. Ella apenas podía seguirle el paso. Durante horas no intercambiaron palabra. Aucán no la miraba, solo avanzaba con pasos seguros. Isadora, entre tropiezos y jadeos, comenzaba a entender que no la llevaba a la ciudad ni al palacio. La dirección era otra, más profunda, más salvaje, más desconocida. Cuando el sol empezó a caer, llegaron a una grieta entre las rocas, un pasaje apenas visible entre musgos y arbustos. Aucán se agachó y entró primero. Isadora, con el corazón latiéndole en las sienes, lo siguió. La oscuridad los envolvió, y entonces, por primera vez desde su huida, supo que no había marcha atrás. El aire en la grieta era denso, cargado de humedad y silencio. Isadora avanzaba a tientas detrás del hombre que apenas conocía, guiada por la intuición y por la desesperación. Las paredes de roca se cerraban a su alrededor como un susurro antiguo, y cada paso que daba parecía alejarla más del mundo que había dejado atrás. Aucán no hablaba, no se detenía. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Isadora pensó que, si quería matarla, ya lo habría hecho, pero eso no aliviaba el miedo que se le aferraba al pecho. Tras cruzar el túnel, emergieron en una hondonada resguardada por formaciones de piedra. Allí, entre ramas secas y piedras lisas, había señales de vida. Una fogata apagada, pieles secándose, objetos tallados en hueso. Aquella no era una cueva vacía, era un refugio. Aucán la observó un instante, luego le señaló una roca para que se sentara. Ella obedeció, exhausta. Su cuerpo temblaba, y la punzada en el tobillo se intensificaba. Aucán desapareció entre los árboles y regresó minutos después con una bolsa de cuero. De ella sacó una pasta oscura que aplicó sin palabras sobre la herida. Ardía como el infierno, pero Isadora apretó los dientes sin quejarse. El día pasó entre sombras. Aucán no hablaba español, o no quería hacerlo. Ella intentó algunas palabras, pero él respondía con gestos o miradas cortas. Al caer la noche, encendió una fogata pequeña y compartió con ella un pedazo de carne seca y algo que parecía maíz tostado. Isadora comió en silencio, observándolo. Había en sus movimientos una cadencia serena, como si cada gesto estuviera guiado por un ritmo más antiguo que el tiempo. Mientras masticaba lentamente, recordó lo que había aprendido en los libros prohibidos de su madre. Los apaches eran guerreros del desierto, nómadas orgullosos que resistían al avance del gobierno con fiereza. Los llamaban salvajes, pero en ese momento, el único salvajismo que Isadora podía reconocer era el de la sociedad que la había traicionado. Aucán, con su silencio, parecía más humano que cualquier oficial con uniforme. La segunda noche fue más fría. Aucán le entregó una manta tejida y señaló un rincón protegido. Ella se recostó allí, con la vista fija en las grietas del techo. No durmió. Su mente era un remolino de imágenes. El rostro de su padre, endurecido por la furia. Las manos de Esteban, aferrándola como a un objeto. Los gritos lejanos de los soldados. ¿La estarían buscando aún? ¿La darían por muerta? ¿Enviarían mensajeros a los pueblos vecinos? En la madrugada, despertó sobresaltada por un ruido en el exterior. Se incorporó con dificultad y salió gateando. Vio a Aucán de pie, tensando un arco con una flecha apuntando hacia los árboles. El primer instinto de Isadora fue agacharse, pero él bajó el arma al ver que era un ciervo. Observó al animal unos segundos y luego lo dejó ir. Isadora comprendió que no cazaba por deporte. Aucán solo mataba cuando era necesario. Ese gesto, simple pero profundo, le despertó algo.
No era solo un escondite lo que él le ofrecía. Era una forma distinta de existir, sin muros, sin vestidos de gala, sin miradas inquisidoras. Y sin embargo, no podía bajar la guardia. Aucán no la conocía, y ella tampoco lo conocía a él. El equilibrio entre ellos era tan frágil como una hoja seca. En los días siguientes, la tensión entre ambos se volvió rutina. Aucán salía por horas sin decir a dónde. Al regresar traía frutas silvestres, carne curada, hierbas. Isadora intentaba comunicarse, señalar cosas, hacer preguntas simples. Poco a poco, descubrió que entendía más de lo que aparentaba. Cuando dijo, «Gracias», él asintió. Cuando preguntó, «¿Tu nombre?», él dijo con voz baja, «Aucán». Era la primera palabra que le escuchaba en español. El sonido le pareció poderoso, firme. Significaba viento. En su lengua, recordó vagamente de sus lecturas. Le preguntó qué significaba, pero él no respondió. A cambio, se alejó y se sentó frente a la fogata. Ella lo imitó. Por un instante, compartieron el silencio como si fuera un idioma común. Una tarde, mientras recogía ramas cerca de la entrada, escuchó voces lejanas. Se congeló. Eran gritos, órdenes, soldados. Su corazón casi se le escapa del pecho. Corrió hacia la cueva trastabillando y chocó con Aucán, que regresaba con un pez en la mano. Él la sostuvo con firmeza y al ver su expresión frunció el ceño. «¡Soldados!», susurró ella, con los ojos abiertos de terror. Él la empujó suavemente hacia el interior. Apagó la fogata con tierra, tapó los objetos visibles y se colocó junto a la entrada. Durante horas permanecieron en silencio. Los gritos se alejaron. No los habían encontrado, pero la advertencia era clara. El peligro aún rondaba. Esa noche, Isadora se sentó más cerca del fuego. Aucán la miró de reojo, pero no dijo nada. Ella, con voz baja, le contó de su vida en el palacio, de su madre silenciosa, de su padre autoritario, de los bailes interminables, del compromiso forzado. No esperaba comprensión. Solo necesitaba que las palabras salieran. Aucán la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él dijo algo en su lengua que ella no comprendió, pero el tono era suave, casi triste. Luego le ofreció un pedazo de pan de mezquite y señaló su herida. «Mejor», dijo. Isadora asintió. El tobillo dolía menos. Pero dentro de ella, algo nuevo comenzaba a doler, una mezcla de miedo, gratitud y una chispa de admiración. La noche cayó con estrellas afiladas y por primera vez ella no sintió frío. La cueva era más profunda de lo que Isadora imaginaba. No era solo un refugio improvisado, sino un hogar cuidadosamente escondido entre la piedra y el tiempo. Las paredes estaban marcadas con símbolos tallados, líneas que formaban figuras de animales, lunas y manos. Había una armonía primitiva en ese espacio, como si el viento supiera guardar secretos. Aucán se movía con naturalidad entre las sombras, como si formara parte de ellas. Cada mañana salía temprano y ella quedaba sola. Al principio, esos momentos eran angustiosos. Temía que no regresara, que la abandonara allí, atrapada entre la roca y el miedo. Pero siempre volvía, con algo nuevo. Raíces para el dolor, agua fresca, una manta mejor. No decía mucho, a veces nada, pero en su silencio había presencia, y eso, poco a poco, bastaba. Los primeros días fueron los más duros. El cuerpo de Isadora, acostumbrado al confort del mármol y los cojines de plumas, se rebelaba. Dormía mal, temblaba de frío, y cada movimiento le recordaba su tobillo torcido. Aprendió a recoger agua con hojas grandes, a usar piedras calientes para aliviar los músculos y a distinguir entre las raíces amargas y las venenosas. Aucán observaba, no intervenía. Solo cuando ella cometía un error peligroso, como tocar una planta con espinas rojas, la detenía con un gesto seco. Una tarde, mientras barría la entrada con una rama seca, encontró una pequeña figura de madera entre las piedras.
Era un jaguar, tallado con líneas precisas, con ojos redondos y cuerpo en posición de salto. Se lo mostró a Aucán. Él se lo tomó con cuidado, lo sostuvo unos segundos y luego lo colocó sobre una repisa natural en la pared. «Protege», dijo. Isadora asintió, comprendiendo que cada objeto en esa cueva tenía un significado. Las noches eran largas. Afuera, los coyotes aullaban y el eco rebotaba entre las montañas como un canto triste. Adentro, la fogata lanzaba sombras danzantes que envolvían sus pensamientos. Isadora comenzó a hablar más, aunque no recibiera respuesta. Le contaba a Aucán sobre sus hermanos, sobre la vez que casi se ahoga en la fuente del jardín, sobre su caballo preferido, que se llamaba Relámpago. Él escuchaba en silencio, con la mirada fija en el fuego o en el vacío. A veces asentía. Otras simplemente se quedaba inmóvil. Con el paso de los días, esa rutina muda se volvió una coreografía compartida. Isadora ya no esperaba respuestas. Le bastaba con la certeza de que Aucán la escuchaba. Un día, mientras recolectaban frutas cerca del arroyo, ella resbaló. Aucán la sujetó por la muñeca con fuerza y la sostuvo en el aire. Al volver a tierra firme, Isadora le agradeció, riendo por los nervios. Él no respondió, pero por un segundo una chispa cruzó sus ojos. Fue tan fugaz que ella no supo si lo había imaginado. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas parecían haber caído sobre las montañas, Aucán sacó un pequeño tambor. Comenzó a golpearlo suavemente con los dedos, marcando un ritmo lento como un latido. Luego murmuró palabras en su lengua, una melodía baja y grave. Isadora se sentó frente a él hipnotizada. Era una canción sin traducción, pero el dolor y la fuerza que transmitía eran universales. Cuando terminó, el silencio se hizo más profundo. «¿Qué cantaste?», preguntó ella. «Hermana», dijo Aucán sin más. No necesitaba decir más. Ella entendió. Había perdido a alguien importante. Quizás por eso la había ayudado. Quizás la vio herida y recordó. Isadora no preguntó más. Solo le ofreció un trozo de fruto seco y se sentaron juntos, mirando las brasas. Los días siguientes fueron distintos, más tranquilos, más coordinados. Ya no eran una fugitiva y un extraño. Eran dos seres rotos que compartían una grieta en la tierra para no desmoronarse del todo. Aucán le enseñó a reconocer huellas en el barro, a trenzar cordeles con hierbas, a preparar un ungüento con cáscara de árbol. Isadora, en agradecimiento, le enseñó palabras en español: agua, luz, piedra. Aucán repetía con voz grave, y a veces cuando se equivocaba ella reía. Él sonreía de lado. Era raro, pero sucedía. Un atardecer, mientras cocinaban juntos un guiso de maíz, Isadora se atrevió a hacer una pregunta que llevaba días conteniéndose. «¿Por qué no me dejaste allí?». Aucán tardó en responder. Miró el fuego, pensativo. «Tus ojos, igual que los de ella». Isadora no insistió. No sabía quién era ella, pero entendía que abrir esa puerta tomaría tiempo. Si algún día lo hacía. Esa noche, mientras la cueva se llenaba de silencio, Isadora no sintió miedo. Tampoco se sintió segura. Se sintió viva. Por primera vez en semanas, en meses quizá, comprendió que estaba construyendo algo. No sabía qué, pero en cada palabra que compartía, en cada gesto no dicho, se levantaban ladrillos invisibles. El frío seguía allí. El hambre, la incertidumbre, la amenaza de los soldados. Pero también había un hilo invisible que empezaba a unirlos, y en el centro de la cueva, el jaguar de madera seguía vigilando en silencio. El sol comenzó a calentar los muros de la cueva con una dulzura que no correspondía al lugar. Isadora despertó temprano, como ya era costumbre, con el canto seco de los cuervos a lo lejos. Su tobillo casi no dolía, y aunque el cuerpo aún mostraba rastros del agotamiento, sus movimientos eran más firmes, más decididos. Se había acostumbrado a la dureza del suelo, al sabor terroso de las raíces,
a la compañía del silencio. Esa mañana, Aucán la llevó más lejos que nunca. Caminaron durante horas cruzando matorrales y subidas escarpadas hasta llegar a una meseta oculta entre peñascos. Allí, extendido como un tapiz abandonado por el tiempo, yacía lo que parecía ser un antiguo asentamiento apache. Quedaban restos de chozas quemadas, fragmentos de cerámica y huesos calcinados. El olor a ceniza aún vivía entre las piedras. «Aquí viví», dijo Aucán, por fin rompiendo el silencio con palabras completas. Isadora no respondió. El lugar hablaba por sí solo. Cada ruina era una herida abierta. Aucán caminó entre los restos como quien recorre una memoria. Se detuvo frente a una piedra grande, ennegrecida por el fuego. La tocó con una reverencia silenciosa. «Mi madre, mi hermana, aquí murieron». Isadora sintió un nudo en el estómago. Ahora entendía la tristeza que habitaba en los ojos de Aucán, la distancia, la desconfianza. Ese pasado lo había moldeado, y sin embargo, a pesar del dolor, había elegido no dejarla atrás. Aucán recogió un trozo de barro agrietado y se lo entregó. Era olla, para maíz. Ella cocinaba aquí. Isadora lo sostuvo entre las manos con delicadeza. No era un simple fragmento, era una parte de su historia. Guardó silencio, respetando el duelo que aún flotaba en el aire. Pasaron largo rato allí, sentados entre las cenizas. Él no lloró, no se quebró, pero en su quietud había un dolor más profundo que cualquier grito. Al regresar a la cueva, el viento soplaba con fuerza, como si quisiera barrer los recuerdos. Isadora no hablaba. Sentía que algo dentro de ella también se había incendiado. No tenía una aldea quemada, pero sí un hogar que ya no existía, una familia que había elegido no escucharla, una vida que ardía en su espalda como el mármol hirviente del palacio. Esa noche, frente al fuego, Aucán rompió otra capa de silencio. «Tú, no como ellos». Isadora lo miró. Esperó. No miedo, no mentira. Se sintió expuesta pero también comprendida. Aucán la veía. No como una dama de salón, ni como una fugitiva. La veía como alguien que había tomado una decisión, que había huido no por cobardía, sino por coraje. Y eso bastaba. Al día siguiente, Aucán comenzó a enseñarle más. Le mostró cómo afilar piedras, cómo construir trampas sencillas para conejos, cómo seguir el rastro de un animal sin ser visto. Isadora aprendía con rapidez. Cada lección era un paso más lejos de la niña que había sido. Se movía en silencio, observaba el cielo, reconocía los cantos de las aves, se transformaba. También cambió por fuera. Cortó su cabello con una navaja de piedra hasta dejarlo por los hombros. Dejó de usar el vestido rasgado, que ahora colgaba como un espectro en la cueva, y comenzó a usar telas que Aucán le dio, rústicas, funcionales, cálidas. Al mirarse en el reflejo del agua, ya no se reconocía, y no lo lamentaba. Una tarde, Aucán la llevó a una colina desde donde se veía el valle entero. Le señaló las formaciones rocosas, las rutas de los venados, los caminos ocultos entre la maleza. «Aquí, tuyo, si sabes mirar». Ella asintió. Cada día entendía mejor su idioma, aunque él hablara poco. No eran las palabras lo que importaba, sino la intención. Pero la calma no duraría. Una mañana, mientras recogía frutos silvestres cerca del arroyo, escuchó pasos. No eran los de Aucán. Eran rápidos, pesados. Se escondió entre los matorrales, conteniendo la respiración. Vio a un hombre blanco, vestido como explorador, con sombrero de ala ancha y una escopeta al hombro. No era soldado, pero sí un buscador, tal vez un cazador, tal vez peor. El hombre miraba el suelo, buscando huellas. Isadora se deslizó en silencio hacia atrás, sin hacer ruido, y corrió de regreso a la cueva. Aucán no estaba. Cuando llegó recogió todo lo visible, el tambor, las pieles, las herramientas, escondió todo entre piedras y cenizas. Se colocó contra la pared, esperando. El cazador no llegó. No ese día.
Pero la advertencia era clara. No estaban solos. La cueva había sido descubierta, aunque aún no invadida. Al anochecer, cuando Aucán regresó, ella le explicó lo ocurrido. Él no se alteró. Solo tomó su arco y salió a rastrear. Volvió horas después, con el rostro serio. Huella fresca, no militar, pero hombre blanco. Isadora comprendió que el peligro se acercaba, lento pero firme. Ya no podían quedarse en la cueva mucho más. Lo sintió en la forma en que Aucán revisaba sus cosas, en su mirada hacia el horizonte. Esa noche se sentaron uno junto al otro, más cerca que nunca. Compartieron el último pan de maíz y el silencio se volvió cómplice. No hablaron del futuro. No hacía falta. El fuego crepitaba suave. Afuera, el viento acariciaba las montañas, y entre las cenizas del pasado, algo nuevo germinaba. La noche había caído sin aviso, como un telón espeso sobre las montañas. La cueva, antes cálida y segura, ahora parecía más frágil. Afuera, el viento ululaba entre las rocas con un tono distinto, como si advirtiera que algo estaba cambiando. Dentro, el fuego bailaba tímido, y entre las brasas, dos siluetas compartían el silencio con una intimidad que no necesitaba palabras. Isadora se sentó más cerca de Aucán esa noche, no por frío, sino por necesidad. Desde el encuentro con el explorador, cada instante juntos parecía más valioso, más urgente. El miedo los rodeaba, pero no los gobernaba. Y en medio de esa tensión muda, algo más profundo comenzaba a nacer. ¿Tienes miedo?, preguntó ella sin mirarlo. Aucán tardó unos segundos. Sí, pero no por mí. Isadora sintió un estremecimiento que no tenía que ver con el clima. Lo miró de reojo. Su rostro era piedra tallada, pero sus palabras eran fuego. Tampoco por mí. No aún, susurró ella, con una sonrisa leve. La conversación murió allí, pero el eco quedó vibrando. Compartieron la cena en calma, raíces cocidas, carne seca, agua fresca. Después, Aucán sacó su tambor y comenzó a golpearlo con suavidad. Isadora cerró los ojos y se dejó envolver por el ritmo. No era una canción alegre ni triste, era como el palpitar del corazón de la tierra. Cuando abrió los ojos, Aucán la observaba, no con intensidad, sino con una suavidad inusual en él. Ella se inclinó hacia adelante y preguntó, en voz baja, ¿alguna vez amaste? Aucán no respondió de inmediato. El tambor cayó. La fogata crepitó. Una vez, ella murió, pequeña aún. Isadora sintió un nudo en la garganta. No sabía si hablaba de una esposa, de una prometida o de algún amor prohibido. Pero no preguntó más. El dolor ajeno, cuando es profundo, no necesita ser diseccionado. Pasaron minutos en silencio, hasta que ella se atrevió a hablar. Yo también estuve comprometida, ya con un hombre que no amaba. Mi padre lo arregló. Él mató a un hombre inocente frente a mí. Por eso huí. Aucán alzó la vista. No preguntó nombres, no pidió detalles, solo asintió. Hiciste bien. Fue la primera vez que Aucán validaba abiertamente su decisión, y aunque eran solo 2 palabras, para Isadora significaron libertad. Por primera vez, alguien no la veía como una niña malcriada o como una fugitiva, sino como una mujer que eligió. El fuego comenzó a apagarse. Aucán se levantó para agregar más leña. Cuando volvió a sentarse, sus hombros rozaron los de ella. Ninguno se apartó. Permanecieron así, sintiendo el calor compartido, las respiraciones acompasadas, el crujir tenue de las brasas. Isadora bajó la voz a un susurro. ¿Qué pasará cuando ya no podamos quedarnos aquí? Aucán tardó en responder. El viento sabe a dónde ir. Ella sonrió. Una respuesta críptica, pero también una promesa. Más tarde, mientras acomodaban las mantas para dormir, Aucán le ofreció la suya. Ella la rechazó con un gesto de cabeza. No tengo frío. Yo sí, dijo él, con una media sonrisa inesperada. Isadora se rió por lo bajo. Era la primera vez que lo escuchaba hacer una broma.
una tan leve, tan imperceptible, que casi se le escapaba. Entonces, en medio de la oscuridad, sus manos se encontraron. No fue planeado ni brusco. Fue como si la noche misma los guiara. Sus dedos se entrelazaron con timidez, con una delicadeza tan extraña como poderosa. El tacto fue breve, pero suficiente. Isadora no dijo nada. Solo dejó que su mano permaneciera allí, quieta, reconociendo la existencia del otro. Aucán tampoco habló. Pero no apartó la suya. La noche los cubrió con su manto estrellado, y el silencio se volvió cómplice. En los días siguientes, algo había cambiado. No lo hablaban, pero estaba ahí. En la manera en que Aucán le alcanzaba las herramientas sin que ella las pidiera. En cómo ella sabía cuándo él necesitaba espacio. En la forma en que sus miradas se buscaban sin aviso. La intimidad no se había transformado en pasión inmediata, pero sí en una tensión contenida, dulce y peligrosa a la vez. Una tarde, mientras cazaban cerca del arroyo, Isadora resbaló y cayó de rodillas. Aucán corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. El roce de sus cuerpos fue más prolongado de lo necesario. Sus ojos se encontraron y por un segundo el mundo se detuvo. Pero Aucán se apartó. Con brusquedad, como si ese instante lo hubiera asustado más que cualquier amenaza externa. «No», dijo en voz baja, y se alejó. Isadora se quedó allí, confundida. El rechazo no era hostil, era defensivo, como si algo dentro de él se negara a sentir. Esa noche, Aucán no tocó su tambor, no se sentó junto a ella. Se quedó en la entrada de la cueva, mirando la luna. Isadora no insistió. Comprendía que algo lo retenía, una promesa, un duelo, o quizás el miedo a perder otra vez, pero dentro de ella, la semilla ya había germinado, y aunque el viento soplaba más frío que nunca, no pudo evitar sonreír. El amanecer trajo una decisión inevitable. Aucán despertó antes que el sol asomara por las montañas. Miró a Isadora dormida, el rostro sereno bajo las mantas, y supo que ya no podían quedarse. El rastro del explorador seguía fresco, y la tierra alrededor de la cueva ya no susurraba protección, sino advertencia. Cuando ella abrió los ojos, encontró su mochila lista y la mirada de Aucán fija en el horizonte. «Nos vamos», dijo él con voz firme. No hizo falta preguntar por qué. Isadora asintió y comenzó a recoger lo poco que tenía. Guardó el jaguar de madera en una bolsa de tela y sin mirar atrás siguió a Aucán por un sendero oculto entre los riscos. El viaje fue arduo. Durante días caminaron entre tierras secas, cruzaron ríos angostos y valles solitarios. Dormían bajo el abrigo de las estrellas o en grietas de roca, compartiendo el silencio como un puente invisible. El clima cambió. El viento soplaba más fuerte. Las noches eran más frías y el cielo parecía más vasto. Pero lo más difícil no era el cansancio, sino la cercanía constante que no sabían cómo nombrar. Isadora notó que Aucán evitaba el contacto. Ya no le tomaba la mano para ayudarla a subir. No la miraba cuando ella hablaba del pasado. Su distancia era una muralla invisible que crecía con cada paso. Fue en el quinto día cuando ocurrió. Cruzaban un valle árido, rodeado de piedras rojizas y cactus resecos. Aucán iba delante, escaneando el terreno con la mirada, cuando de pronto se detuvo en seco. Isadora, sin entender, se acercó y lo vio palidecer. «¿Qué pasa?». Pero él no respondió. Entonces un quejido ahogado rompió el silencio. Isadora giró la cabeza y vio una serpiente enroscada, sus colmillos aún incrustados en el tobillo de Aucán. Él la había apartado justo a tiempo, pero había recibido la mordida. «¡No!», gritó ella, agachándose junto a él. Aucán cayó de rodillas. Su respiración se volvió pesada, los labios le temblaban. Isadora, sin pensarlo, sacó su cuchillo y rasgó el pantalón. La marca era clara, doble, y la piel ya comenzaba a hincharse. Tomó un cuchillo limpio y una rama, calentó la hoja al fuego y con la determinación de quien no tiene otra opción, hizo un corte rápido sobre la mordida.
Aucán no gritó, pero sus músculos se tensaron como cuerdas rotas. Ella succionó el veneno, lo escupió, repitió, y luego ató su pierna con una venda improvisada. No sabía cuánto tiempo tenía, solo que no podía detenerse. Con esfuerzo lo ayudó a caminar hasta un refugio rocoso cercano. Allí, bajo una sombra generosa, le preparó un cataplasma con hierbas que él mismo le había enseñado a reconocer. Cada hora le humedecía los labios, le cambiaba las vendas, le hablaba con voz suave. Le recitaba versos de su infancia, nombres de estrellas, recuerdos de canciones. Pasaron 3 días. En ese tiempo, Aucán deliró. Murmuraba en su lengua, revivía momentos pasados, pedía perdón a alguien llamado Kawi. Isadora lo cuidaba con manos firmes y corazón trémulo. Su vida dependía de ella, pero también la suya. En la tarde del 4.º día, mientras Isadora recogía agua, escuchó su voz. Isadora corrió hacia él. Sus ojos estaban abiertos, la fiebre había bajado, sonreía débilmente. «Volviste», dijo ella al borde del llanto. «Nunca me fui». Esa noche no hablaron más, pero Aucán le tomó la mano, como aquella vez junto al fuego, y no la soltó hasta quedarse dormido. Recuperarse tomó días. Cuando al fin pudo ponerse de pie, el paisaje había cambiado. Estaban al pie de un valle desconocido, lleno de hierba alta y árboles antiguos. El aire olía a lluvia lejana y a historia dormida. «¿Dónde estamos?», preguntó ella. «Valle del Espíritu Dormido», respondió él. «Aquí no entran hombres blancos». Era un lugar sagrado, le explicó, un santuario de su pueblo escondido entre montañas inaccesibles. Pocos lo conocían, y quienes lo hacían sabían que allí no se cazaba, no se gritaba, no se mentía. Era tierra de reposo para los ancestros. Isadora sintió una paz nueva al pisarlo. Allí no necesitaba fingir, no necesitaba huir, podía respirar. Pasaron varios días explorando. Aucán recuperaba su fuerza, y ella lo seguía, aprendiendo cada rincón del valle. Había flores que brillaban al amanecer, piedras que vibraban al atardecer, animales que no temían al hombre. Era como vivir dentro de un sueño antiguo. Una mañana, mientras recogían frutos cerca de un estanque, Aucán le dijo: «Tú ya no eres la misma». Isadora se quedó en silencio. «Tampoco tú». Se miraron. Esta vez, sin miedo, sin palabras inútiles, Aucán alzó la mano y le rozó la mejilla. Isadora cerró los ojos. No hubo beso, no hubo promesas, solo un reconocimiento profundo, como si se vieran por primera vez, de verdad. Pero en el fondo, ambos sabían que la calma no duraría. El viento, aún en el valle sagrado, traía consigo un susurro de amenaza. Algo se acercaba, y el espíritu dormido comenzaba a abrir los ojos. El sendero hacia la tribu era angosto, oculto entre muros de piedra cubiertos de líquenes. Aucán caminaba adelante con pasos seguros, pero sus hombros estaban tensos. Isadora lo notó. No era solo el esfuerzo de los días anteriores, ni las secuelas del veneno. Era algo más profundo, una duda, un temor que no mostraba con palabras, pero que temblaba en su espalda. Llegaron al atardecer. Las chozas de barro y madera aparecieron como un espejismo al pie de las montañas, rodeadas por el murmullo de un río cercano. Hombres, mujeres y niños salieron al encuentro de Aucán. Lo abrazaron, lo palparon, lo miraron con una mezcla de alivio y desconcierto. Había vuelto, pero no estaba solo. Isadora bajó la cabeza cuando las miradas se clavaron en ella. Sus ropas, aunque ya no eran de dama, la delataban. Su piel, su lengua, su historia. Era extranjera allí, una intrusa. Un anciano se acercó. Su rostro era arrugado como corteza vieja, y sus ojos parecían ver más allá del tiempo. Habló con Aucán en su lengua. La conversación fue tensa. Isadora no entendía las palabras, pero sí los tonos. Al final, el anciano la observó largo rato, y luego asintió lentamente. «Te dejarán quedarte», le dijo Aucán. Por ahora. Durante los días siguientes, Isadora trató de ser invisible.
Ayudaba a moler el maíz, a cargar agua, a recoger leña. No hablaba si no era necesario. Algunas mujeres la ignoraban, otras la miraban con recelo. Solo una niña pequeña, llamada Yali, se le acercaba cada tarde con ojos curiosos y una sonrisa franca. Isadora le enseñó a trenzar flores. Yali le enseñó palabras básicas en apache. Con el tiempo, algunos comenzaron a aceptarla. Otros, no. Había tensiones invisibles, cuchicheos a su paso, discusiones en voz baja cuando Aucán la defendía. Se hablaba de traición, de peligro, de pactos rotos con los espíritus. Una noche, mientras ayudaba a preparar un guiso, escuchó su nombre en una conversación entre dos hombres. Uno de ellos era Kume, el guerrero más joven y fuerte de la tribu, respetado por su bravura y temido por su carácter. Él proponía entregarla al ejército a cambio de provisiones y armas. Decía que su presencia atraería el caos. Isadora no dijo nada, pero esa noche, al contarle a Aucán lo que había oído, vio su rostro oscurecerse. «No te harán daño», dijo él, apretando los dientes, «mientras yo respire». Pero ella entendía que su presencia dividía a la tribu. No bastaba con ser útil, ni siquiera bastaba con amar en silencio. Tenía que demostrar su valor. La oportunidad llegó días después. Yali, la niña que se había convertido en su amiga, desapareció. Salió al bosque con otras dos pequeñas y no regresó. La tribu entró en pánico. Se organizaron grupos de búsqueda. El sol comenzaba a caer y el temor a los jaguares y a los cazadores blancos crecía. Isadora no esperó órdenes. Tomó una antorcha, un cuchillo y se internó sola en el bosque. No era imprudencia, era decisión. Recordó lo que Aucán le había enseñado: leer las huellas, oler la dirección del viento, escuchar lo que el bosque calla. Encontró ramas rotas, un lazo de cabello colgado en un espino, y luego el sonido tenue de un sollozo. Yali estaba atrapada en una grieta profunda entre dos piedras, con la pierna raspada y los ojos desbordados de miedo. Isadora bajó con dificultad, la calmó, la cargó en brazos y trepó con la fuerza de la necesidad. De regreso a la aldea, llegó ensangrentada, con el rostro cubierto de tierra y hojas, pero con la niña sana entre sus brazos. El silencio que recibió su llegada fue distinto. No era de juicio, era de asombro. El anciano volvió a mirarla. Luego, sin una palabra, tomó un puñado de tierra, la sopló sobre sus manos y dijo en voz alta: «Tiene fuego en el corazón». Desde ese día, Isadora dejó de ser la extraña. Se convirtió en algo nuevo. Aún no era una de ellos, pero ya no era una amenaza. Kume no lo aceptó. Su mirada ardía cuando la veía, pero no dijo nada. Aucán, por su parte, guardó silencio. No la elogió, no la abrazó. Pero esa noche, al entrar en su choza, le preparó una bebida caliente y la cubrió con su manta más gruesa. Era su manera de decir que estaba orgulloso. «Te dije que no eras como ellos», murmuró. «Ahora ellos también lo saben». Isadora cerró los ojos. Se sentía cansada, sucia, adolorida, pero en su pecho latía algo firme. No era orgullo, era pertenencia. A la mañana siguiente, al despertar, encontró a Yali dormida junto a ella. Afuera, la tribu se preparaba para una ceremonia de luna nueva. Pero en el cielo, una nube negra asomaba por el horizonte. Una amenaza venía en camino, y esta vez no bastaría con pertenecer. El olor a humo llegó antes que el sonido. Era sutil al principio, como una brisa contaminada de ceniza. Pero pronto se volvió más denso, más real. Los perros de la tribu comenzaron a aullar. Los pájaros que solían cantar al amanecer callaron. Y entonces llegaron los ecos de los cascos, los gritos secos en español, el estruendo metálico de las armas de fuego. Isadora salió de la choza con el corazón en la garganta. Vio a los guerreros corriendo a sus posiciones, mujeres cargando niños, ancianos rezando en voz baja. En medio del caos, Aucán la encontró con la mirada. Se acercó sin hablar, le entregó un cuchillo y un puñado de flechas. «¿Es él?», preguntó ella.
Barreda, asintió Aucán. El coronel Esteban Barreda había encontrado su rastro y venía por ella. No por amor, ni por justicia. Venía por venganza. Por orgullo herido. Por demostrar que nadie escapaba de su voluntad. Los soldados no esperaron. Dispararon desde el bosque, incendiaron las chozas del borde, gritaron amenazas entre risas. La pólvora rasgó el aire con rugidos brutales. Los apaches respondieron con flechas y lanzas, pero la desventaja era clara. El fuego moderno consumía la tierra antigua. Isadora corrió junto a Yali y otras mujeres hacia el centro de la aldea, donde los niños eran protegidos. Ayudó a ocultarlos entre las piedras. Aucán lideraba a los defensores desde una colina cercana, enviando señales con humo y silbidos. Luchaba como un jaguar, ágil, feroz, silencioso. Pero los soldados eran demasiados. El cielo se tiñó de rojo, el río arrastraba cenizas. El viento ya no cantaba, sino que gritaba de dolor. Isadora vio caer a uno de los ancianos que la había protegido. Vio a Cume enfrentarse cuerpo a cuerpo con un soldado y derribarlo con un grito de furia. Vio mujeres armadas con piedras. Vio niños llorando sin comprender por qué su mundo ardía. Fue entonces cuando sintió un golpe en la espalda. Al girar, un soldado la tomó por el brazo y la empujó al suelo. Reconoció su insignia, reconoció su voz. «Sabía que estarías aquí», dijo Barreda con una sonrisa torcida. Ella intentó escapar, pero él la sujetó con fuerza. «Tu padre me dio carta blanca para traerte viva o muerta, y sabes bien cuál prefiero». Aucán apareció entre los árboles, con el arco en alto. Lanzó una flecha que rozó el hombro de Barreda, obligándolo a soltarla. Isadora corrió hacia él, pero otro soldado la interceptó. Luchó, arañó, mordió. Aucán llegó a tiempo para derribar al atacante, pero no para evitar el siguiente disparo. Un estruendo, un impacto seco, y Aucán cayó. Isadora gritó. Se arrodilló junto a él. La sangre brotaba de su costado. Él respiraba, pero apenas. Sus ojos intentaban mantenerse abiertos. «No, te quedes», murmuró. Pero ella no se movió. Barreda se acercaba, con la pistola humeante y el rostro deformado por la rabia. «Se acabó», escupió. Isadora, con el cuerpo temblando, se levantó entre él y Aucán. No tenía armas, no tenía fuerza, pero sí tenía algo más fuerte, la voluntad de no permitir más muerte. «Dispárame», dijo. «Pero no volveré contigo». «Nunca», Barreda vaciló. El odio en su rostro se mezcló con desconcierto. Isadora lo miraba fijo, sin miedo, sin súplica, y por primera vez, él dudó. Pero el destino ya había elegido. Un estruendo nuevo sacudió el aire. No fue un disparo, sino un cuerno de guerra. Desde lo alto del monte apareció un nuevo grupo de apaches, aquellos que vivían más allá del río. Habían visto el humo. Habían venido. La batalla cambió. Los soldados fueron rodeados, superados, expulsados uno a uno. Barreda fue herido en el hombro por una lanza. Huyó, gritando órdenes inútiles. Su ejército se dispersó, derrotado por la furia ancestral de una tierra que no se deja domar. Cuando el silencio regresó, era denso y triste. La aldea estaba herida. Varios habían caído. El fuego aún ardía en algunas chozas. Pero seguían de pie. Isadora corrió de nuevo hacia Aucán. Estaba pálido, sudando, con la camisa empapada de sangre, pero respiraba. Los curanderos llegaron. Lo levantaron con cuidado. Ella no se apartó. Sostuvo su mano mientras lo llevaban a la choza más fresca. Lo cuidó mientras ardía en fiebre, mientras deliraba nombres y paisajes. Durante 3 días, la tribu no celebró. Honraron a sus muertos, reconstruyeron lo perdido, cuidaron a los heridos. En cada rostro había respeto por Isadora. No por lo que había hecho antes, sino por lo que hizo ese día. Quedarse, no rendirse, no temer. Cuando Aucán despertó, con los ojos abiertos y el pecho agitado, ella estaba allí. «Sobreviviste», susurró él, «porque tú me enseñaste cómo». Él intentó sonreír. Ella apoyó la frente en su pecho.
Por primera vez ambos lloraron, pero sabían que aún no era el final. Barreda había escapado, y el eco de su amenaza aún flotaba en el aire como una sombra que se niega a morir. El convento se alzaba entre montañas como una jaula blanca. Sus muros altos y sus puertas gruesas no protegían a quienes entraban, los sepultaban. Allí fue donde Isadora despertó tras el ataque. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde que Aucán fue herido. Solo recordaba la última mirada que intercambiaron antes de ser separada a la fuerza. Las monjas hablaban poco, las órdenes eran estrictas. Isadora estaba bajo custodia espiritual, pero sabía bien que era prisión política. Su padre había movido influencias, ocultado la masacre y la había encerrado lejos de la ciudad, lejos de la verdad. Allí, entre rezos y pasillos de piedra, querían quebrarla. Día tras día, recibía visitas de un capitán menor del ejército que la presionaba a escribir una carta de reconciliación, que dijera que había sido secuestrada, manipulada, que aceptaba volver con su familia. Ella se negaba. No hablaba, solo bordaba en silencio y esperaba. Esperaba por Aucán, por una señal, por un aullido del viento. Pasaron semanas. Una noche, la hermana Carmen, una monja joven de ojos inquietos, se le acercó mientras fregaban el suelo del altar. «No todos aquí creemos en esa guerra», susurró, «ni en ese coronel que se cree dueño de las almas». Isadora la miró. Por primera vez, algo se encendía. «¿Y tú podrías ayudarme a salir?». La monja dudó. Miró a ambos lados, luego asintió. El plan fue simple y peligroso. Aprovecharían la visita de un sacerdote foráneo con escolta ligera. La hermana Carmen conseguiría ropas de criada. Isadora escaparía por el establo, montaría un caballo y se internaría en las montañas. La noche elegida, el aire olía a tensión. Isadora, con el corazón tamborileando, caminó por los corredores con un velo cubriéndole el rostro. Al pasar por el patio, una linterna casi la delató, pero un relincho oportuno distrajo a los guardias. Corrió, montó, galopó sin mirar atrás. Durante 2 días cabalgó siguiendo los ríos, las marcas que Aucán le había enseñado. Dormía poco, comía raíces y agua de lluvia. Sabía a dónde debía ir, al valle donde todo había comenzado, al corazón de la montaña. Lo encontró al anochecer, junto a una fogata apagada, envuelto en un manto de piel. Estaba vivo, delgado, marcado, pero vivo. «Sabía que volverías», dijo él sin sorpresa. Ella bajó del caballo con lágrimas en los ojos. «Nunca me rendí», respondió. «Ni una sola vez». Se abrazaron sin palabras. El tiempo entre ellos se deshizo como ceniza, pero no había espacio para la calma. El viento ya les traía noticias. Barreda no solo había sobrevivido, estaba cerca. Había jurado que Isadora sería suya o de nadie, y esta vez no venía con soldados. Venía con sangre en los ojos y muerte en las manos. Aucán no dudó, preparó su arco, su cuchillo, su lanza. Isadora tomó su viejo vestido de viaje, ahora adaptado para la guerra. No huirían más, no se esconderían, lucharían. Al amanecer siguiente, lo vieron llegar. Barreda venía solo, montado en un caballo negro. Su uniforme estaba desgarrado, su rostro tenía cicatrices nuevas, pero su arrogancia seguía intacta. «Sal, Isadora», gritó, «o quemaré cada rincón de este valle maldito». Aucán salió primero. Lento, silencioso, como un jaguar que acecha. No llevaba arma visible, pero su presencia era letal. «Ella no irá contigo», dijo. Barreda rió. «¿Tú me vas a detener? ¿Un salvaje medio muerto?» «Un hombre completo», corrigió Isadora, apareciendo detrás. Barreda bajó del caballo y sacó su espada. Era una reliquia familiar, larga y afilada. «Entonces mueran juntos». El duelo fue brutal. Barreda era fuerte, rápido, entrenado, pero Aucán era tierra, era viento, era cicatriz y resistencia.
Esquivó el primer golpe, lanzó una piedra al pecho de su enemigo, rodó entre la hierba, lo enfrentó con una daga oculta. Isadora no intervino, sabía que no debía. Barreda hirió a Aucán en el brazo, pero eso no lo detuvo. Con una maniobra fulminante, lo desarmó. La espada cayó. Barreda retrocedió. «¡Mátame!», escupió sangrando. Aucán lo miró. Respiró hondo. «No lo mereces». Se dio la vuelta, pero Barreda, en un acto cobarde, sacó una pistola escondida y apuntó. El disparo no sonó. Isadora había lanzado el cuchillo antes. Había aprendido del mejor. Barreda cayó, esta vez sin palabras. El silencio volvió al valle. El viento sopló suave. El jaguar había renacido. Aucán, con el rostro sereno, tomó la mano de Isadora. «Ahora sí, podemos vivir». Y por primera vez, ambos lo creyeron. El valle volvió a respirar. Con el cuerpo de Barreda enterrado entre piedras sin nombre, el eco de la violencia fue disipándose, poco a poco, como la niebla que se rinde al sol. No hubo celebración, solo silencio. Un silencio limpio, necesario, como el que queda tras una tormenta. Aucán e Isadora no regresaron a la tribu, no por rechazo, sino por elección. Habían comprendido que su lugar no estaba ya en ningún círculo fijo, sino en el movimiento. Se despidieron de Yali con abrazos largos y ojos húmedos, prometiéndole volver en cada luna nueva. El anciano les entregó una piedra blanca, símbolo de renacimiento, y una bendición que no necesitó traducción. Caminaron durante días, siguiendo senderos invisibles entre montañas. Isadora cargaba poco, su daga, su jaguar de madera, una manta tejida por manos que ahora la llamaban hermana. Aucán, herido pero firme, guiaba con pasos decididos. No buscaban un destino, sino un horizonte. Se establecieron en una llanura alta, donde el cielo era tan vasto que parecía inclinarse para escucharlos. Levantaron una choza con sus propias manos, recogieron frutos, sembraron raíces. Por las noches compartían historias. Aucán le enseñó los nombres verdaderos del viento, los cuentos del zorro sabio y el espíritu del agua. Isadora le hablaba de su madre, de su infancia entre mármol y rosas, de la biblioteca prohibida donde soñó con ser libre. No necesitaban más. El amor entre ellos no era explosivo ni dramático. Era firme, sólido, como el tronco de un árbol viejo. Se miraban y sabían, se tocaban y entendían. Habían sido arrancados de sus mundos y, sin embargo, habían encontrado uno nuevo en la fusión de sus heridas. Con el paso de los meses, otras almas llegaron a su refugio. Viajeros perdidos, mujeres escapando de matrimonios arreglados, niños huérfanos de guerra. Isadora los recibía con té caliente y palabras suaves. Aucán les enseñaba a sobrevivir, a leer la tierra, a escuchar al jaguar. Lo que comenzó como escondite se convirtió en refugio, y luego en comunidad. Nadie preguntaba demasiado, nadie imponía, cada quien aportaba lo que sabía. Había quienes contaban historias, quienes tejían, quienes curaban con plantas. La pequeña aldea creció sin nombres oficiales, sin reglas escritas, pero todos sabían lo más importante. Allí no se gritaba, no se golpeaba, no se mentía. Como en el Valle Sagrado, el espíritu dormido ahora caminaba con ellos. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de los riscos, Isadora se sentó junto al río. En sus manos sostenía una hoja de papel. Era una carta, no para su padre ni para su pasado, era para sí misma. Escapé del mármol, encontré tierra, escapé del ruido, encontré viento. No soy quien fui, no seré quien esperan. Soy la que eligió no obedecer, la que caminó hacia la oscuridad y halló fuego. No volví. Porque al fin me encontré. Cuando terminó de escribir, la dobló con cuidado y la enterró junto a una flor silvestre. Aucán se sentó a su lado. ¿Qué escribiste? Una semilla, respondió ella, para que el silencio tenga voz cuando yo no esté. Él la besó en la frente. No dijo más. Los años pasaron sin avisar.
Los cabellos de Isadora se llenaron de hilos plateados. Las cicatrices de Aucán se volvieron parte de su piel como ramas de árbol, y cada luna llena salían a caminar al filo del monte, recordando de dónde vinieron, celebrando no lo que ganaron, sino lo que no perdieron, su voluntad. Una noche, junto al fuego, Isadora miró a los más jóvenes contar historias sobre ellos. «Dicen que me escondiste en una cueva por meses», rió ella. «Que me protegiste de tigres, soldados y fantasmas. No están tan equivocados», bromeó Aucán. «¿Y tú? ¿Qué dices que fui para ti?» Él miró el fuego. «Fuiste la grieta que partió mi piedra, pero también el agua que la volvió jardín». Ella sonrió. No necesitaba más. Hoy, su historia aún se murmura entre montañas, no como leyenda, sino como verdad callada. Hay quienes dicen que vieron a una mujer de cabello oscuro y mirada firme cruzar los senderos del norte, guiando a los perdidos. Otros afirman que el jaguar de madera aún reposa sobre una repisa de piedra en una cabaña oculta por los árboles. Pero más allá de las palabras queda el legado, el de elegir la vida sobre el miedo, el de romper el destino escrito, el de construir un hogar con los escombros del abandono. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Cada historia como esta es un susurro del pasado que merece ser escuchado. Haz clic en el siguiente video recomendado en pantalla y sigue descubriendo relatos que no aparecen en los libros, pero que aún viven en la tierra.